A lo largo del año pasado tuvimos algunas películas animadas que superaron hasta las más altas expectativas y otras que decepcionaron o de seguro son malas desde que vimos su tráiler. Por eso vamos a recopilar las mejores y peores producciones cinematográficas. Y estas son las mejores y peores películas animadas del 2025, ordenadas por su fecha de estreno. Se dice así porque esto no es un top ni están ordenadas de peor a mejor. Eso debido a la complejidad de que algunas películas pueden dividir opiniones. Por eso las ordené por su fecha de estreno, tanto en streaming como en cines. Sin nada más que decir, comencemos. Enero. Y empezando el año con la mejor película animada que después ganó el Oscar. Se trata de Flow, una película independiente de Letonia dirigida por Gintsy Valodis, siendo una de las películas animadas renderizadas con Blender, un software de animación gratis de código abierto. Para empezar, es un espectáculo visual que compensa la ausencia de los diálogos y que conectemos con los personajes sin depender de ellos, algo similar a la película española Robot Dreams. Sin embargo, a las nuevas generaciones les cuesta conectar con este tipo de películas porque pecan de ser aburridas y pretenciosas, convirtiéndolas así en un nicho. Pero la animación simple pero inmersiva, la banda sonora atmosférica y el apartado visual tan bello que lo compensa todo. Con el modesto presupuesto de $4 millones, recaudó más de 30 millones a nivel mundial. En esta historia vemos a un gato consumido por el miedo y la incertidumbre, un perro por la confianza ciega e inconsistente, una ave secretaria por el rechazo y un lémur por la envidia y el apego material. Pero aún así ambos tendrán que superar sus adversidades y apoyarse mutuamente. Aunque los personajes se vean como animales, se sienten muy humanos. Una historia donde los diálogos son opacados por las acciones de cada uno de los personajes, las cuales no necesitan nada de explicación. Hasta se notan los planos secuencia que no se ven en ninguna animación blockbuster. Es una de las películas que hoy en día deberíamos ver. Seguimos con una película que parece un piloto de una serie animada para Netflix. Se trata de Las aventuras de Dogman, una película animada basada en los libros del autor de Capitán Calzoncillos, que también tiene otra película. La película sigue la historia de un policía y su perro, que tras ser bombardeados terminan en el hospital hasta que dos doctoras intercambian sus cuerpos para convertirlos en lo que ahora conocemos como Dogman. Pero conforme la trama avanza, se siente muy repetitiva, haciendo sentir que estás viendo un episodio de televisión, pero largo y con animación de calidad. Hasta que el gato Pedro se clona a sí mismo, pero al final obtiene un niño. Mientras que los más pequeños disfrutarán esta película sin ningún problema, para los adultos se siente muy anticuada, haciendo parecer una caricatura de hace 20 años. Pero eso no impide que la película sea palomera para verla el domingo por la tarde. Por el hecho de que esta sea mediocre, no significa que sea mala, tampoco buena. Febrero. Seguimos con una película en stop motion para adultos que fue nominada al Oscar. Se trata de Memorias de un caracol, una tragicomedia australiana dirigida por Adam Elliott, que también dirige Mary y Max, que parece más un documental autobiográfico de una de sus guionistas. La película nos cuenta la historia de Grace, una mujer que nació con un defecto labial
que más adelante la convirtió en objeto de discriminación sistémica y que después es protegida por su hermano gemelo Gilbert. Y ambos terminan separados tras la muerte de su padre y adoptados por diferentes familias, Grace por unos padres negligentes y Gilbert por fanáticos religiosos. La verdad es que la película no es para cualquiera. Si no te identificas con los problemas de la protagonista, es probable que la película te decepcione. Mientras que su hermano lucha por salvarse a sí mismo, Grace está pegada a cosas tan superficiales como los libros de autoayuda y el consumismo de productos relacionados con caracoles. Su obsesión y dependencia le están pasando factura, y como clavo de ataúd se da cuenta de que se desprecia a sí misma. Esta es la película con una de las historias más maduras y realistas que escucharás, con un diseño de producción bien estructurado y una banda sonora bien coordinada, y el desarrollo de personajes que hace que, aunque se vean de plastilina, se sientan reales. Es una de las producciones animadas tan adultas y complejas que deberíamos ver. Marzo. Y empezamos con una película que se estrenó en Netflix. Se trata de Plankton la película, otro episodio largo de Bob Esponja, pero mejor que el de Arenita. Así dicen los que la estaban esperando, pero cuando se estrenó fue decepcionante. No profundizaron el conflicto entre Plankton y su computadora Karen, dejando huecos argumentales, siendo opacado por chistes subidos de tono, números musicales intrusivos y una historia mediocre. Además tiene calidad de animación digna de una película para DVD. No es peor que la película de Arenita, pero es olvidable. Pero más adelante se estrena en cines otra película protagonizada por Bob Esponja y Patricio. Abril. Seguimos con un divertido episodio de la serie Looney Tunes Cartoons disfrazado de película, titulado El día que la Tierra explotó, el cual fracasó en taquilla, sobre todo por la ausencia de Bugs Bunny. En esta película vemos a Pato, Lucas y Porky, que tienen que conseguir dinero para pagar la reparación del techo de su casa. Intentan conseguir empleo, pero al poco tiempo de ser contratados, todos los despiden, hasta que llega la cerdita Petunia para conseguirles otro empleo, trabajar en la fábrica de chicles. Lo que nadie sabe es que estos terminan siendo mezclados con una sustancia que convierte a los consumidores en zombies. Si viste episodios de distintas series animadas con una temática similar, ya saben de qué trata esta película. Aunque los personajes no tengan mucha profundidad, pueden ser carismáticos. El humor de la película se basa en modismos mexicanos y el estilo característico de Looney Tunes. Sin embargo, su estructura peca de ser predecible, aunque de igual forma es entretenida y disfrutable para toda la familia. Seguimos con otra película animada que es considerada la peor del año. Se trata de Snicks y ya no tengo mucho que decir de esta película, porque ya lo conté todo en la peor película animada del 2025 hasta ahora. Su animación se ve digna de una película para televisión. Su trama es lenta, aburrida y predecible, y sobre todo es una pérdida tanto de tiempo como de dinero. No vale la pena. Mayo. Y seguimos con la primera película animada coreana que se estrenó en Netflix. Se trata de Lo que le falta a esta estrella, una comedia romántica llena de colores y música. La historia sigue a Namjoon, un astronauta que tiene una misión de explorar Marte, con el único objetivo de descubrir la razón de su extraña desaparición de su madre, hasta que conoce a su novio Jae, un músico que repara instrumentos antiguos, que inesperadamente
entra en su vida a través de un tocadiscos que heredó de su madre. La verdad, cuando yo la veo, se me hace algo lenta y predecible. Aunque su animación se vea hermosa, su trama peca de ser algo cliché, tanto así que se esfuerza en conectar con el público y termina siendo opacada por otra película animada que veremos más adelante. Junio. Ahora entiendo por qué esta película se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia de Pixar. Sí, estamos hablando de Helio, una de las últimas películas originales del estudio, que parecen estar diseñadas para dividir al público. En resumen, se trata de un niño acomplejado que perdió a sus padres y después se obsesiona con que lo abduzcan los extraterrestres, pero su tía lo inscribe a un campamento donde sus compañeros le guardan rencor y luego lo humillan. Luego de noche ellos intentan acosarlo, pero él se escapa y los extraterrestres llegan a abducirlo para después llevarlo al comuniverso. La premisa de esta película se me hace anticuada, creando un efecto déjà vu, esa de las que se debieron haber estrenado hace 10, 15 o 20 años. Nada innovadora como nos tenían acostumbrados. Originalmente se tenía previsto para marzo del 2024, pero la retrasaron porque los ejecutivos la consideraban aburrida. Y hablando de la película, lo que contribuyó al fracaso son los diseños de los personajes, los cuales parecen calcados del estilo CalArts, un estilo de animación que en los últimos años es tachado de genérico. La película en sí empieza como dramática, pero posteriormente se siente muy infantil, donde Helio se hace amigo del hijo del villano que pretende hacerle daño, pero este se reconcilia. Los personajes del comuniverso tenían mucho potencial, pero lamentablemente fueron desperdiciados. Esta queda como una de las películas animadas diseñadas para complacer al público infantil en lugar de incomodarlo, lo que la lleva a ser una experiencia bonita, colorida y emotiva, pero olvidable. Y finalizamos la primera mitad del 2025 con esta película que después se convirtió en el título más visto de la historia de Netflix y también fue nominada al Oscar. Se trata de Las Guerreras K-Pop, una película de acción y comedia musical que narra la historia de una banda de K-Pop conocida como Huntrix, conformada por Rumi, Mira y Zoe. Lo que nadie sabe es que estas se convierten en cazadoras de demonios que luchan contra ellos e invocan un escudo llamado Honmun. Todo parecía ir perfecto hasta que Rumi tiene problema con su voz, lo que ya no le permite cantar bien. Las chicas tratan de resolver el problema cuando de repente llega la banda rival conocida como Saya Boys, pero ellas descubren que son demonios, también comandados por su líder Gi-Ma. La película tiene animaciones más creativas, arriesgadas y divertidas del año. Además tiene una de las bandas sonoras más virales de TikTok. No solo hace la mejor representación de Corea del Sur que los propios coreanos, también aborda temas universales como el precio de querer complacer a los demás y las cargas mentales que lleva cada uno de los personajes, lo que contribuye a un buen desarrollo de personajes. Esta no se siente como un concierto animado sin historia ni sustancia. Esto se siente como una carta de amor a la música coreana, con una historia y mensaje que trascenderá generaciones. Julio. Y empezando la segunda mitad del 2025 con una película que nadie pidió. Sí, estoy hablando de Pitufos, un error del cual
Hollywood no aprende después de que las últimas películas live action de caricaturas fueran un fracaso en taquilla. Una lección no aprendida de que estos personajes azules debieron quedarse en la pantalla chica por lo repetitiva, inverosímil y predecible que es la trama de la película. Además, el estilo visual llegó demasiado tarde, contribuyendo al bajón de calidad de su animación. Además, trajo personajes nuevos que al final no quedaron en la memoria colectiva. Hasta hay una escena de anime que daba bastante cringe. Otro intento fallido de querer conectar con las nuevas generaciones con esta franquicia. Y estoy esperando a que la nueva película live action de He-Man sea el último clavo de ataúd para las adaptaciones de caricaturas. Y seguimos con una secuela animada de las que sí superaron a la primera película. Se trata de Los Tipos Malos 2. Para empezar, el desarrollo de personajes había mejorado con respecto a la primera. Vemos a los tipos malos intentando ser buenos, pero por más que se esfuercen, fracasan rotundamente, hasta que tienen una misión de perseguir a un bandido misterioso que trata de robar objetos de valor, hasta que descubren que ese era miembro del trío conocido como las Chicas Malas. Ellas les propone una misión: robar el cohete. Lo que no saben es que ellos terminan siendo incriminados. La verdad es que esta secuela trae personajes nuevos, pero de los que sí conectan con la historia y con la audiencia. Son igual de carismáticos que los principales. Además, su animación se ve más épica y alocada que en la primera, pero al igual que la primera, peca de tener un plot twist bastante predecible, pero igualmente queda como una de las películas más divertidas del año. Agosto. Si ustedes creen que las películas animadas son malas porque son para niños, estarán equivocados al ver Despelote de Netflix, una comedia animada para adultos dirigida por Genndy Tartakovsky, el creador de obras conocidas como Samurai Jack, Primal y la saga Hotel Transilvania. Si ya llevaste a tu perro con el veterinario, ya sabes lo que le van a hacer a nuestro protagonista, pero antes de que sea demasiado tarde, él tendrá que vivir con sus amigos las aventuras que son demasiado difíciles de digerir para el espectador. A pesar de tener escenas explícitas, su trama peca de ser anticuada y simplona para los estándares actuales. Además, los personajes principales parecen estereotipados y sin profundidad. Su humor es tan malo que no se compara con el de la película live action Strays, que no solo es divertida, también que los personajes tienen más profundidad. Es tan difícil de ver que queda como una película más dentro del catálogo de Netflix. Septiembre. Y seguimos con una de las películas de anime más taquilleras de la historia, y esta es Demon Slayer Castillo Infinito. Esta es la primera parte de la trilogía que sigue después del final del arco del entrenamiento de los pilares. Ahora Tanjiro y los demás tendrán que emprender la búsqueda de Muzan Kibutsuye dentro del Castillo Infinito, pero no un castillo cualquiera, sino un laberinto multidimensional. Pero antes tendrán que enfrentarse a las 3 lunas superiores. Entre ellas está Akasa. La verdad es que esta película superó a la de Mugen Train en animación, pero lamentablemente no la entenderás si aún no has visto la serie de Demon Slayer, porque, spoiler, en Mugen Train Akasa derrotó a Rengoku y él murió lentamente. También exploran de la mejor manera algunos de los personajes, donde Zenitsu por fin desarrolló su nueva postura de la respiración del rayo, pero antes él tenía un compañero de clases que desertó para convertirse en un demonio, y los flashbacks de Akasa terminan siendo más emotivos, donde él solía ser el más fuerte del mundo,
Pero ¿de qué sirve si ha hecho más daño de lo debido? Además de las secuencias de acción y banda sonora muy impactantes, incluyendo animación vibrante y sonido que se tenía que escuchar en cines. Todo para convertirse en una de las mejores películas de anime del 2025. Y seguimos con otra película animada que nadie pidió. Sí, estoy hablando de La Casa de Muñecas de Gaby, la película. Basada en la serie animada de Netflix del mismo nombre, esta película se debería de estrenar ahí mismo, porque contrario a la película anterior, no vale la pena malgastar dinero en verla en cines, porque no se siente como película, se siente como contenido, de los que de por sí están diseñados para fans. Para empezar, la actriz ya creció tanto que ya no conecta con su audiencia, y si viste el tráiler, viste la película, no hay sorpresa. En resumen, tiene una trama lenta, monótona, predecible y sobre todo genérica. No me sorprende que sea rentable en taquilla, porque va a ser olvidada a largo plazo, pero le podría ir mejor en streaming. Octubre. Y por el hecho de que esta película esté diseñada para niños, eso no garantiza que a ellos les guste. Estoy hablando de Los Cretinos. Basada en el libro de Roald Dahl, esta película nos cuenta la historia de una pareja de dos adultos desagradables que tratan de hacerles la vida imposible a dos niños dentro de un parque de diversiones. La verdad es que los diseños de los personajes hacen que parezca una película animada para adultos. Además tiene chistes malos y es visualmente grotesca. Todo para convertirse en una de las peores adaptaciones de libros infantiles del año. Y seguimos con la primera película en stop motion hecha en México. Se trata de Soy Frankelda, basada en la serie Los sustos ocultos de Frankelda. Esta película nos cuenta la historia de Francisca Enelda, cuya madre murió, pero se dedicó a escribir cuentos de terror y gracias a ella nació el príncipe de los sustos. Sin embargo, el sistema no le deja publicarlos y se va a la tumba de su madre cargando con la frustración, hasta que llega el príncipe de los sustos en persona. Bailan al ritmo de la canción, él separa el cuerpo de su conciencia y Francisca se convierte en Frankelda. Entonces es llevada al mundo de las pesadillas para salvar su reino del pesadillero real, Procustes. Se nota que su animación está hecha con amor, con un diseño de producción artesanal. Es una de las películas animadas en stop motion que se ven mejor que las que se hacen por computadora. Además, los números musicales parecen sacados de una ópera, ya que las canciones son muy originales. Pero ¿qué hay que decir de la trama? La verdad es que flaquea en el desarrollo de personajes, donde Procustes es un villano over the top, pero la relación entre Frankelda y el príncipe de los sustos se desmorona, al igual que su reino, porque ella deja de lado la realidad y se enfoca en la ficción, lo que contribuye a que sus cuentos se sientan infantiles. No es perfecta, pero se considera una de las mejores del año. Noviembre. En los últimos años, las películas animadas exploran conceptos tan complejos y abstractos de forma superficial que hace 20 años habían sido mejor explorados en la televisión. Primero se exploró la suerte en Lock, después los deseos en Wish, luego los amigos imaginarios en la película de John Krasinski, el divorcio en Hechizados y recientemente los sueños en Sueños.
Para empezar, la narrativa dice que los sueños son malos y las pesadillas buenas, cuando en realidad ambos son algo más complejo. Además, el guión parece escrito por uno de los ejecutivos de Netflix en lugar de un psicólogo. También abusaron del plot twist de que el Señor del Sueño se convierte en un villano. Hasta hay una escena que parece escrita por un fan de la película más polémica del 2020, ya saben a qué me refiero, pero se puede disfrutar como película palomera para toda la familia, aunque el potencial que tenía la película había sido desperdiciado. Así es como los grandes estudios de animación desperdician millones de dólares en películas huecas, monótonas y olvidables. Y seguimos con una de las películas más taquilleras del 2025 que ya se estrenó en Disney Plus, y esta es Zootopia 2. La secuela sigue las aventuras de Nick y Judy, que tendrán que resolver un nuevo caso. Se infiltran en una fiesta y descubren que hay una serpiente que trata de robarse el diario de los Linsley. Ambos la persiguen, pero también son perseguidos por la policía. Lo que nadie sabe es que los Linsley toman el control de la ciudad y hasta tienen al alcalde como títere para excluir a todos los reptiles de Zootopia. Una película de Disney como esta suele tocar temas que son muy complejos para los niños, como son la corrupción y la gentrificación. Sin embargo, esta no innova en animación con respecto a la primera, debido a que recurre a la misma fórmula, y hay que sumarle un plot twist predecible donde Powber se sentía excluido pero ayuda a su familia. También tiene un guiño a la película El Resplandor, pero hay que argumentar que Shakira recicló su propia canción de hace 15 años para esta película. Ya saben a cuál me refiero porque YouTube me quiere borrar este video. No es mejor que la primera, pero de igual forma es disfrutable. Y antes de la película de diciembre, aquí hay menciones honoríficas y también deshonrosas. Y finalmente llegamos al estreno de diciembre. Y terminando el año con una película de Bob Esponja que es divertida y palomera, pero olvidable. Me refiero a la que se estrenó en cines bajo el título Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados. La primera de la franquicia sin duda es icónica. La segunda es un meme, pero las posteriores son olvidables. Y esta no será la excepción, ya que con solo ver el tráiler es muy incómoda para los niños. Además, se siente más como una película de parodia, pero tiene más calidad de animación que las tres anteriores. Si eres un cinéfilo mamador, esta película no es para ti. Si buscas un guión digno de un Oscar, ahí tampoco vas a encontrar. Está diseñada para que tú la consumas sin pensarlo tanto, porque tiene una historia tan sencilla que es bastante fácil de digerir para los niños, ya que el día 25 de diciembre no garantiza obras maestras animadas como Spider-Verse. Si eres muy pero muy fan de la serie animada, es probable que la disfrutes sin ningún problema, pero pronto la vas a terminar olvidando. En conclusión, 2025 fue un año lleno de películas animadas buenas, pero también nos trajo películas que son muy detestables
o simplemente olvidables. Este video tardó 3 meses en hacerse, ya que requería de mucho trabajo y recursos. Si ustedes lo valoran, háganme saber en la caja de comentarios. Y eso es todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones para mis próximos videos. Esto es Andro Originales y nos vemos hasta la próxima.